Yo te diría que vayamos ya a hablar con nuestros invitados de estos temas. Vamos a estar con, como dijimos recién, con Rafael Pascual, Radical, Julio Bárbaro, Identidad en Tránsito. Después vamos a tener una conversación referida a Jorge Bergoglio. Francisco, cumpleaños mañana, fue la tapa de la revista Time, es la tapa de New Yorker. Vamos a estar hablando de él con Guillermo Marcó, un sacerdote católico, y con Daniel Goldman, un rabino. También el Museo de la Década Ganada, la política a través del ojo de la cerradura con Carola Gil, los tweets de la semana y un par de comentarios muy interesantes que vamos a hacer con Nico al final del programa. Rafael. Buenas noches. Hola. ¿Bien? Bien, ¿Qué tal? bien, ¿cómo estás? Buenas noches. Don Julio. Buenas noches. Bien, bien. ¿Me equivoqué con la definición? No. ¿Identidad en tránsito? Pues la vida es un tránsito. Pero si alguien se fue del peronismo, creo que no fui yo. Creo que el tránsito es del oficialismo, ¿no? Que, digamos, la idea de lo transversal era una forma de negar lo original. Punto. ¿Me dejan Sí. romper el hielo? Tuvimos la semana pasada 12 muertos en la Argentina por los saqueos. No tienen nombre, no hemos visto una gran conmoción a nivel de la sociedad, no fueron tapa entera ni de, digamos, de los principales diarios de la Argentina. ¿Qué hipótesis tienen para entender, no la actitud del gobierno, el acto en la Casa Rosada, pero digamos, la repercusión que ha tenido esto en la sociedad argentina? Yo creo que hay como una aceptación. Venimos de 10 años de una suerte de viva la pepa, donde cualquiera cortaba una calle, donde cualquiera por cualquier cosa reclamaba. Nosotros que tenemos algunos años hemos vivido el nacimiento de los piquetes como consecuencia de la desocupación, trabajadores sin empleo que no estaban sindicalizados y tenían la única manera de expresarse que tenían era cortar una ruta. Bueno, esto se trasladó a la ciudad, el kirchnerismo lo fomentó, con esta teoría pseudo progresista de que jamás hay que reprimir ninguna clase de protesta, y llegamos al extremo que los hinchas de Boca se reúnen para hacer un festejo, rompen toda la ciudad y no se los puede reprimir o no se los puede frenar porque es un tabú, es una mala palabra la represión. Yo creo que hay un acostumbramiento que ha ido increciendo y que convengamos en que no son los primeros saqueos de la era kirchnerista, convengamos en que no son los primeros muertos, aunque no lo ha habido en tanta cantidad, todos son lamentables, por supuesto, pero esta situación... Lo más parecido que hubo antes fue el indoamericano, ¿no? El indoamericano fue una cosa importante y el año pasado en los saqueos también hubo alguna víctima fatal. Yo creo que acá hay un descontrol absoluto que tiene infinidad de causas, hay un vacío de poder de parte del partido gobernante y hay una defección del Estado en cuanto al control de todas estas situaciones, porque una cosa es que haya un reclamo policial que deje las calles vacías de control de seguridad y otra cosa es que cualquiera pueda salir a la calle y pueda hacer lo que quiera, porque tampoco sabemos si la tesis oficialista fuera cierta de que esto no han sido una rebelión provocada por la crisis económica y por el hambre, ¿por qué no lo impidieron? Porque si esto hubiera sido, estamos hablando de que no es legítima la protesta, es lo que dice el gobierno nacional, y si no es legítima, ¿por qué no lo impidieron? Julio. Aquí hay una cuestión que es grave, que es la concepción ideológica de que el orden es de derecha. Grotesco mayor no he visto en mi vida. Si vos vas a Miami o vas a La Habana, en los dos lugares el orden es el orden. Cuando vos tomás el origen del kirchnerismo, del camporismo, te encontrás, yo era diputado, cuando debatíamos si los presos tenían que ser liberados por la ley del Congreso o por la pueblada. Esta idea demencial de que en el pueblo está la multitud que nos va... La noción de fondo es creer que la anarquía y el espontaneísmo son progresismo y revolución. Y en esta payasada estamos. Entonces, como decía Rafa, es decir, el tipo que dijo no criminalizar la protesta y terminó criminalizando el orden, hermano. Uno de los dos está fuera de lugar. Si toda protesta es válida y el orden no lo es. Ahora, esto
no tiene ninguna raíz ideológica, salvo la imbecilidad, que yo sepa. Cuando ellos reivindican, claro, pues vos decís, no, es anarco, no, es imbécil. Si vos te pones a seguir a las fuerzas del orden, le pones arriba a Nilda Garre asesorado por Berbisky, se sublevan los Boy Scouts, porque la idea... Bueno, eso ha sido corregido, tenemos a María Rodríguez. Pero lo que te estoy diciendo es la noción de que todo uniforme es negativo, porque ayer confronté con el uniforme. Digo, muchachos, paremos con la teoría de los dos demonios. Hay que reformular la relación entre los 70 y ahora, y entre el uniformado y la sociedad. Porque además, lo más grave es que lo ven como si el policía los oprimiera como pobres. Se olvidan que ahora son ellos los ricos, hermano. ¿Cambiaron el lugar o no? La policía es la fuerza que los salva de los pobres que los persiguen. Esta es la actitud del converso. Claro. Los que en su momento no hicieron nada, ahora tienen que sobreactuar lo que fue los años 70, lo que fue la dictadura. Por eso esta locura con el tema que vos planteás también relacionado con los uniformes. Y lo peor es cuando vos vas a Tucumán, un tipo como Alperovich, es el negocio sobre la política. La política podía tener alguna incidencia lo comercial. Acá es el negocio que conduce a la política como un hobby, que es una cobertura. Cuando los negocios se imponen a la concepción de la sociedad, terminan siendo las mafias. ¿El juego, por ejemplo? Yo siempre hablo en contra del juego. Creo que cuando yo era chico le decíamos el quinelero. Perón nos ordena en el 73 votar contra el juego, decía, es el impuesto al bobo. Ahora, la destrucción social... ¿Qué era votar contra el juego en el 73? Porque en aquel momento ¿Cuál era la discusión? había una ley como ahora legalizando el juego, punto. Y nosotros votamos en contra porque Perón tenía esa es la concepción del peronismo. No se puede degradar a la sociedad para hacer unos pesos. Nada hay más corrupto en una sociedad con el gobierno que el juego. Todos lo sabemos. El mayor nivel de retorno en negro lo da la tragamoneda. Da $100 por día por tragamoneda, hermano. Así es. Entonces, y eso va todo oscuro, todo negro. Ahora, si es para el progresismo, bueno, debe ser para la justicia social, no sé, qué sé yo, de eso. O tenemos que hacer obras, que es el otro argumento. ¿Cómo hacemos si tenemos que hacer obras? No hay por qué destruir la sociedad para hacer obra. Ahora, cuando vas a juntar la obra pública más el juego y sobre eso haces un basamento y pones a carta abierta a que le diga que esto es el progresivo, ya el cocoliche es universal. Me parece que eso ha sido transversal a todo el En sistema definitiva, político. el modelo es robar. El modelo es robar, porque esta ha sido la intención y el único objetivo que ha tenido el gobierno. Por eso algunos radicales inclusive nos opusimos a la nacionalización de YPF cuando ha sido una bandera histórica de la Unión Cívica Radical, porque ninguna coherencia histórica te obliga a votar con los ladrones. Y el objetivo de esto, el único objetivo, es la corrupción. Ahora, el tema que para mí es grave es, el ciclo kirchnerista está agotado y el gobierno que venga, para mí va a ser un gobierno de coalición obligada. Porque si vos agarrás a Wiener, a Sanza, de la Sota, a Macri, a Massa, a los que pongas en la mesa, ninguno va a tener poder como para repetir la imagen de Menem o de Kirchner, de un poder absoluto, que es lo que los argentinos venimos eligiendo. Entonces va a haber pedazos de poder. Ahora, a la Argentina le falta un poder, un esquema de gobierno, un esquema político suficientemente denso como para poder administrar y entonces se requiere una coalición, o le falta lo contrario, Rafael, para vos. Le falta tensión entre actores, le falta reponer la competencia. No, acá lo que... Porque gobierno de coalición quería Kirchner, digamos. Lo de Kirchner fue un gobierno de coalición al comienzo. Se llevó parte del radicalismo, fue un intento, el prepaso. fue un intento. No, al comienzo no. Cuando por eso hay una similitud con el 2003. A ver. En el 2003 el peronismo, en términos generales, fue con 3 o 4 fórmulas. Rodríguez A, Kirchner Kirchner, Menem y Rodríguez A. Y el radicalismo también, porque fue con Moró, con López Murphy y con Carrió. Sí. Fue, digamos, en sentido amplio. Sí. Hoy la situación de dispersión es muy parecida. ¿Quién va a reemplazar a este gobierno que para mí está terminado como modelo y como gobierno en sí mismo? Lo va a reemplazar, debería reemplazarlo un liderazgo. Un liderazgo no va a surgir de acá al 2015. Puede surgir un candidato, liderazgo no va a haber. Hay que reemplazarlo por un equipo. Por eso hay que buscar un gran acuerdo. ¿Cuál es la diferencia con el 2003? Las PASO.
que las PASO permiten acuerdos, como el que hizo UNEN en la capital. ¿Qué formato tendría ese acuerdo en tu imaginación para el 2015? Y las PASO tienen ¿Qué actores tendrían que salir de esas internas? La mayor cantidad posible. Yo creo que no hay límites. Yo creo que los que enunciaba Julio, el radicalismo, los sectores del peronismo disidente, el socialismo de Wiener, hasta Participando Macri, en una misma interna. participando en una misma interna. ¿Contra quién? Contra el oficialismo, contra el actual oficialismo. Que Todos van a saber, adentro de una misma gran para mí interna. esa es la mejor solución. Las PASO tienen esa ventaja y tienen también la desventaja que no se pueden recomponer fórmulas. Por lo tanto va a haber que agudizar el ingenio y la imaginación para que todos estén adentro. El que cede pierde su carrera política. Está bien, pero Carlos, Sí. lo que vos decías, coalición de Kirchner. Kirchner nunca dijo, no hay coalición de obedientes. La obediencia es otra cosa. Coalición es respeto al otro como un pedazo del poder. Nunca el kirchnerismo fue otra cosa que, flaco, obedece o sos enemigo. Ahí coalición no existe. Por eso él construyó después del 23%, construyó desde el poder. Su poder lo construyó desde el gobierno. Desde el Estado. Desde el Estado, mejor ¿Cómo dicho. ves la idea de Rafael? Yo le veo como Esta idea de toda la oposición dentro de una misma interna. el presidente que venga va a ser aquel capaz de dialogar con todos los otros y coordinar la voluntad de los otros para construir políticas de Estado en las que se comparta y construir gobiernos de los mejores. La inteligencia no está en la política argentina hace décadas. Nosotros ponemos a los vivos. Llega un punto en que los vivos nos llevan a esto. Creo que hay que poner talento y hay que poner políticas de Estado. Esas dos cosas van a dar un cambio. No va a haber un presidente, pero sí alguien capaz de coordinar la voluntad de las partes. ¿Cómo te imaginás los próximos 2 años, Julio? Yo prefiero que la presidenta sea lo mejor posible, pero me parece que si el gobierno, cuando lo larga a Capitanich, Rasputín es de adentro, porque viste, el rasputinismo, como todo lo palaciego, se impone a lo público. Siempre te dicen, viste, que Zanini es brillante. El cuento del mudo que piensa en Argentina lo tengo de los 18 años. Si es mudo es porque no tiene nada que decir, no me da Viola ya vuelta. era un... Viola, sí. Bauzá era otro mudo que Bauzá, pensaba. siempre había un talentoso tapado. Es un idiota. ¿Qué va a ser un talentoso? Choca la calecita, como decía mi amigo así. Pero, digo, me parece que los 2 años son mucho para un gobierno que no tiene lucidez. Y son poco para una oposición que necesita construirse. Y esta es la dinámica que tenemos. ¿Y cómo resolvés esa dificultad? La Iglesia te diría diálogo. Yo digo lo mismo. Y acá estamos con el Rafa Pascual. No, diálogo con el gobierno. Y con el gobierno también. Sí, ¿por Si qué el no? gobierno no. Digo, Pero el gobierno en su es sordo. debilidad está obligado. El gobierno es sordo. Las reacciones del gobierno no escucha a nadie, ni quiere dialogar con nadie. Capitanich hizo ahora un simulacro de reuniones. ¿Cómo lo ves a Capitanich hoy? Y yo, bueno, Después estas de son esta unas experiencia. conversaciones que con Julio las hemos tenido muchas veces. Había que esperar a que bajara la espuma de la cerveza, ¿no? Tuvo una impronta haciendo cosas que los otros no hacían, hablo de los del gobierno, hablar con los periodistas, hablar con la oposición, todo muy bienvenido. Pero, bueno, cuando tuvo que resolver la cuestión gravísima de Córdoba, que después se extendió a las otras provincias, actuó como el kirchnerismo. Es decir, si no es mío, no es mi problema. Lo aunque sea hicieron la actuar, Argentina. ¿no? Lo hicieron. Bueno, no importa. Después hizo un gesto que es recibirlo de la Sota, que yo creo que lo deben querer matar por esa... Le falta recibir a Moyano. Diga, para dialogar. Porque esto de Vamos a dialogar... ponerle 2 objetivos a Capitanich. Recibir a Moyano, a ver si se clave, anima, sí. y convocar una reunión de gabinete, porque es el jefe de gabinete. Bueno, eso va contra la esencia del kirchnerismo. Bueno, no empieces a bajarte. Recién le proponemos el objetivo, vamos a ver, a lo mejor si mañana hacen da la eso, sorpresa. creen Es en como No el- aguantás un round. Porque Es pedirle lo imposible. Porque ¿para qué hace reunión de gabinete? Es que yo creo que Tenés no tiene otra salida a tenés esta que pensar altura, que el otro Capitanich. existe. La única salida que tiene biográfica Capitanich en la situación en que ha quedado es llamar a una reunión de gabinete y si se la prohíben, irse. ¿Cuánto hace que no se va nadie? Ahora, el último renunciante, pero- ¿cuándo fue? En serio. Bueno, se fue del Chaco. Pero yo quiero agregar a lo que decía Julio con respecto a tu pregunta de los 2 años que vienen. ¿Ustedes tienen noción, o todos podemos tener noción, de la vorágine de hechos que se han sucedido desde el triunfo de Cristina en el 2009? ¿Cuándo fue el último triunfo? 2011. 2011. El 2011, para acá, todo lo que pasó, desde la primera operación que fue en enero, todos los meses pasó algo. ¿Por qué la esa pérdida de velocidad? poder. ¿Es normal en la política esa velocidad o es falta de Es la sistema? velocidad, es el desgaste.
es el desgaste de una economía que no da para más, el tema que ustedes explicaron también de los subsidios, la cuestión de los aportes de septiembre y de octubre. En el Chaco, las PASO no gastaron un peso, gastaron toda la plata en la elección nacional. Y la diferencia fue que las PASO la ganaron por 4 puntos y la elección nacional la ganaron por 20. Entonces, hubo una subestimación de la oposición. Esto de comprar encuestadores, te terminan diciendo los encuestadores... Alquilar, bueno, no lo compran, por un rato. Sí, es alquilar, la verdad que me expresé mal. Terminan diciéndote lo que querés oír, que no es la verdad. El Entonces, radicalismo en estas elecciones, hablabas del Chaco, bueno, Tucumán, Jujuy, La Rioja, Catamarca, Mendoza, tuvo un avance. Un avance muy importante tuvo. Ahora tiene un nuevo presidente. Sí. Por primera vez en mucho tiempo saben quién va a ser el presidente del partido con alguna antelación, digamos. Pareciera que hubiera un consenso ahí. Lo hubo y realmente hubo un acuerdo bastante importante entre todos los sectores. ¿Qué le recomendarías a Sanz que haga como los 3 próximos pasos de Sanz durante el verano? Y bueno, sos asesor de él una noche. Sanz tiene que hacer lo que nosotros estamos haciendo, tiene que hablar con todo el mundo. Claro. El radicalismo solo no alcanza. Hacen falta una unión, en el sentido estricto de la palabra. Una unión es un acuerdo entre los que piensan diferente. El radicalismo tiene la obligación de buscar a todos los que piensan diferente, acercarlos en puntos en común para trabajar para la Argentina. ¿Qué es lo que hace falta? ¿Cómo salimos de esto? Porque acá, mañana no, en el 2015 termina el kirchnerismo. Y entonces, ¿nosotros con qué nos vamos a quedar? ¿Con echarle la culpa al kirchnerismo de todo lo que pasó y no vamos a ofrecer una solución? Esto no es lo que nos pide la gente. Ahora, la gente nos pide que... Una noche fuimos, Sí. con Rafa, Sanz y Aguad a cenar con el compañero Hugo Moyano. Así es. Digo, lo intentamos hace rato esto. Hace mucho que empezamos con ¿Y esto. cómo sigue? No, no. Fue muy bien. Digo, me parece que el fanatismo del gobierno, de la idea del enemigo, hace que todo el resto impongamos la noción del adversario. O sea, el 70% restante es la democracia. El 30% de ellos se está dividiendo, porque la convivencia entre Granado y Carta Abierta solo... funciona, ¿no? No, ya, está funcionando, porque las prebendas del Estado tienen una capacidad de soldar imposible Pero, que es brutal. ¿quién cambió, Granados o Carta Abierta? No, Granados no cambia, discúlpame. Es Granados inalterable. seguro no cambia. Pero digo, se va desarmando esa estructura que el poder había articulado. Y lo que viene es una sociedad de adversarios donde superemos esta demencia del menemismo y el kirchnerismo, que fueron 2 estructuras feudales que se nos cayeron encima de la Ahora, sociedad. Julio, volvemos a la comida en donde la dejaste. Sí, con... Rafael, Moyano, Aguad, Sanz y y vos. Plaini. Y Plaini y Palazzo, el de bancario. Están tomando el café hoy. ¿De qué hablan hoy? Tenemos que hablar de la política educativa, tenemos que hablar de política de Estado, construir equipos donde cada uno ponga sus pensadores posibles y articular política de Estado en cada una de las áreas centrales de la sociedad. Dicho Esa de otra actividad manera. tiene un verbo inventado por uno de nuestros televidentes que se llama Moncloar. Ese tipo de... Puede ser. Yo creo que hay que hacer, el diagnóstico lo tenemos todos, lo que está pasando en el país y lo que se puede hacer, y en función de eso decir, bueno, ¿en qué podemos coincidir? ¿En qué podemos ir todos para el mismo lado? Pero si esto no tiene una solución electoral, lo demás es cháchara. Es decir, acá todos podemos hacer reuniones, somos todos amigos, vamos a comer, coincidimos en algunas cosas, en otras no. Pero si este no tiene un objetivo, que es el triunfo y la toma del gobierno por parte de sectores distintos al kirchnerismo, ¿Tiene es lo mismo sentido que no seguir hacerlo. hablando de eso hoy? Es decir, ¿vos ves alguna chance electoral del kirchnerismo y de sus sucesores? No, O sea, no, cuando vos pero- planteas una pero, bueno, gran interna de toda la oposición, ¿no Sí. estás... No, pero yo no incluyo ahí a Scioli o a algunos que pueden estar en la variante de Que son continuidad. cartuchos que el gobierno Y bueno, puede utilizar. el gobierno tiene el gobierno, ¿no? El gobierno nunca hay que subestimarlo. Scioli sobre todo en está hecho Argentina. de un material que se llama Sciolium, que es incombustible, no está en la Sí. tabla de Mendeleev. Y se está demostrando. Sí, sí. Pasa y pasa. 80% amianto, 20% fe, fuerza, Sí, esperanza, futuro. pero ya no somos lo que éramos. Pensar que vos estuviste por hacerlo ministro de la Rúa.
No, ya ¿O no? había aceptado. Sí. Había aceptado Bueno, Scioli fue ser candidato, ministro fue de la- candidato de la Rúa, junto con Liendo en las elecciones No, las que ganó ahí fue Clemente. candidato del No, peronismo. no. Yo estoy hablando de que no, con Rafael... De la Rúa no fue candidato, No, no. Scioli. No, No, Scioli- ¿no estaba en la del lista de peronismo. Liendo? No, sí, pero por el peronismo. Yo Claro, estoy hablando de bueno, Scioli, el Liendo después se fue con candidato- Cavallo, Sí. por eso decís, bueno, Sí. no, pero él No. él El fue con próximo Menem. presidente tiene que ser un primus inter pares y no creerse un salvador de la patria. Cada vez que la quieren salvar, la hunden. Necesitamos un humilde. ¿Cómo pensás que la presidenta está viendo esta escena que estás pintando? Me es difícil, porque la presidenta en alguna medida siempre disfrutó del poder el discurso. Limitado el discurso, me parece que su relación con el poder es compleja. ¿Le quita algo de calidad al gobierno el mutismo de ella? No, al contrario, le da calidad. Porque antes el discurso de ella hacía que en una valmedida fuera un dibujo animado. Hoy, un Capitaniche es alguien que podemos discutir, pero existe. Hay un protagonismo. También tenés Julio Alac y el otro Álvarez, que cuando lo vean los dos juntos decís, salimos, disparemos. Si esto es la justicia, lo que será, ¿no? Sí. Lo que será la injusticia. Pero todo es relativo, porque también las señales de poder que siempre el peronismo se ha jactado de ejercer el poder y de saber cómo gobernar, que en realidad yo siempre sostuve... esta idea de que el único que sabe gobernar es el peronismo, que ahora debería ser validada en este momento. No, el peronismo sabe retener el poder, pero de los últimos 60 años gobernó 30 y pico y mirá cómo estamos. El peronismo como pensamiento no, el peronismo es el paraguas debajo del cual se cobijan todas las ambiciones. ¿Qué tendrá que ver Zamora, Alperovi, Vudú? Digo, sí. La ambición del poder se llama peronismo. La política argentina se llama peronismo, radicalismo, y está todo atomizado. En rigor, somos todos herederos. Cada uno se llevó un pedazo a la casa. El peronismo, del radicalismo. No lo podemos rearmar. Del socialismo también. Te compras el traje del general en un remate y ya... Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Julio.